Edmundo Jacobo Molina. En Aristegui Noticias. Edmundo, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, Carmen, muy buen día. Gracias. Ya no hace tanto frío como otros lunes. Frío en Estados Unidos, sí, qué tremendo, ¿no? Frío en Estados Unidos, pero bueno, estábamos conversando tú y yo en el corte. Te adelantaba y le adelanto al público que tendremos el día de hoy una conversación con un personaje muy reconocido a nivel mundial, que es el doctor Luigi Ferrajoli. Y bueno, pues tuvimos la oportunidad de contactarlo y tendremos una charla con él, una figura pues muy relevante en el mundo jurídico. Es un gran estudioso y conocedor del tema jurídico y de la justicia, al final de cuentas. Y bueno, pues recordando en el corte contigo, escribió hace el año pasado un texto sobre la reforma judicial mexicana, cuyo título era ¿Cómo se destruye el Estado de Derecho? Y es una importantísima contribución en el análisis de lo que está ocurriendo en México. Y bueno, estaremos con el doctor Ferrajoli en un momento más. Pero bueno, entre la reforma judicial y la reforma electoral, pues es un junto con pegado, es un continuum, ¿no? Efectivamente. Primero que nada, felicidades por la entrevista. O sea, Ferrajoli es un personaje del derecho, de la ciencia política, de la filosofía política en el mundo. Un italiano con una repercusión más allá de las fronteras italianas y que ha hecho escuela a nivel mundial. Entonces, felicidades por la entrevista. No, estamos muy entusiasmados con esta entrevista. Lo vas a escuchar con mucho interés. Sí, claro. Es un gran maestro y... Un gran maestro, o sea, ha hecho escuela en el sentido clásico de la palabra, ha formado a muchas generaciones, ha hecho una corriente de reflexión sobre el derecho. Y esto que mencionas, la importancia del poder judicial en el equilibrio de poderes en las sociedades. Es un texto que escribió el año pasado a razón de la aprobación de la reforma judicial en nuestro país. O sea, que para que veamos la repercusión que una reforma de esta naturaleza tiene más allá de las fronteras de México. No, totalmente. Y la preocupación incluso que genera en una cabeza, en una personalidad como Ferrajoli, el contradecir incluso lo que mismo decía la propia presidenta de la República, que con esto México avanzaba hacia ser el país más democrático del mundo. Ferrajoli dice, no, es al contrario. Cuando tú haces una reforma de esa naturaleza y sometes a los juzgadores a la elección popular, lo que estás haciendo es politizar esa instancia que debe tener la distancia suficiente de los otros poderes para hacer respetar la Constitución. E incluso cuando el propio gobierno, el propio poder judicial o el propio poder legislativo en un momento determinado son parte de un diferéndum judicial. El propio poder judicial debe tener esa autonomía, esa independencia, esa distancia frente a los otros poderes para poder decirle al Ejecutivo, perdón, eso no lo puedes hacer porque contraviene las propias reglas constitucionales del pacto social al cual tú has jurado hacer respetar. Y el Poder Judicial, para hacer eso, debe tener esa autonomía, esa independencia, esa distancia de la política en el sentido estricto de la palabra para poder hacer respetar la Constitución. E incluso al propio Poder Legislativo, ante la eventualidad de una reforma, decirle, no, esa modificación de esa parte de la Constitución o de una ley en lo particular contraviene el espíritu general de la Constitución. Para que eso suceda y haya el equilibrio necesario de poderes, el Poder Judicial tiene que tener esa distancia. Y lo que Ferrajoli dice en ese magnífico texto, es un texto breve pero muy claro de una persona enterada de lo que pasa en el mundo, pero también enterada y siguiendo el caso mexicano, le dice, no, esa es una reforma antidemocrática que lo que está haciendo es concentrando el poder del Estado todo en el Ejecutivo y sometiendo al Poder Judicial al propio Ejecutivo, rompiendo entonces el principio democrático del equilibrio de poderes. Y lo está diciendo un hombre italiano que sabe de qué está hablando, que viene de la Segunda Guerra Mundial, que viene de la concentración del personaje Mussolini, de Benito Mussolini, que inspiró incluso a Hitler, y que conoce la realidad italiana y las consecuencias de la concentración del poder durante el fascismo.
O sea, no estamos hablando solamente de alguien que desde la distancia de un cómodo cubículo analiza la realidad, sino de quien nació de esa generación de la posguerra, vio las consecuencias de eso y ve con mucha preocupación el abuso en el Estado de Derecho para acabar con el Estado de Derecho mismo. Ni más ni menos. Bueno, pues Edmundo Jacobo, gracias como siempre por estar aquí. Te propongo que retomemos el hilo. A lo mejor tienes chance, nos enlazamos mañana vía telefónica para hablar de la reforma electoral. Estamos ya cerca del enlace con el doctor Ferrajoli, que hemos acordado con él para este momento de la mañana. Y bueno, si te parece, retomemos el hilo y hablemos de la reforma judicial. ¿Cuántas cosas que decir? Muchísimas cosas. Ya no hablas de las camionetas de la Corte Suprema. No, ya son peccata minuta, pero que contradice su propio dicho de la austeridad. Pero bueno, con ya mucho dijeron gusto, que no las van a usar porque ya después de la polémica que se armó después de saber que compraron esas camionetas multimillonarias. Pero la intención la tuvieron, ahí está. Y las compraron. Y ahora a ver qué hacen con ellas. Pues, a lo mejor un juez que realmente sí tenga amenazas. Es lo que dijeron, que las van a hacer. Está persiguiendo el crimen menor. Todo junto en el sistema judicial mexicano. Bueno, estaremos en contacto, Edmundo. Gracias por estar aquí. No, muchas gracias a ti, Carmen, y con mucho gusto. Muchas gracias por referirte al doctor Ferrajoli y hacer este recuento que es muy bueno porque nos da pie